próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, hola y bienvenidos a una entrega más de Estación Literaria, un programa que preparamos desde AUPAN, Comunicación para Todos, con todo el aprecio y cariño que los libros puedan ofrecernos. Hoy hablaremos sobre las diferencias, pues es bien sabido que no todos somos iguales y que en la diversidad de la naturaleza está la belleza. Robinson Grajales nació en Medellín en 1979. Es escritor, psicólogo y magíster en lingüística. Actualmente adelanta estudios de doctorado en lingüística. Ha participado en diferentes proyectos sociales como psicólogo y en los últimos años se ha dedicado a la investigación en el área de la lingüística. Trabaja como profesor universitario. El gato de dos caras es su obra ganadora del Estímulo de Talento Creativo Antioquia 2012 de la Gobernación de Antioquia, y la cual es su primera publicación literaria. Como lo mencioné anteriormente, estaremos hablando sobre las diferencias. Esta es la historia de un gato que nace con una malformación cutánea, algo demasiado extraño para algunas personas, menos para Juana, que lo adopta y lo ve como un dios egipcio. Así que sin más preámbulo, espero ya se encuentren cómodos para que disfrutemos de esta historia. Juana estaba sentada en su cama organizando un paquete de esquelas y de pequeñas hojas de colores lila y aguamarina, repletas de una caligrafía escrita. La marca indeleble de su paso por el colegio de las monjas del Rosario. Odiaba muchas cosas de las hermanas, como su oniblación por el dolor y la sangre. Estaba convencida de que si no fuera por las leyes actuales, no dudarían en convertir a todas las estudiantes en réplicas de ese Cristo, que le producía casi desmayos, casi que se arrodillaban a rezarle. Las imaginaba sonrientes el día de que pudieran dictar una clase de matemáticas con todas las niñas sangrando por los latigazos, asestados en sus cuerpos sirvientes de rebelión carnal y espiritual. Pero a pesar de su odio hacia las monjas, admiraba su extraña afición por la caligrafía. Le parecía una tradición bella y fútil por la anacrónica y al mismo tiempo mística por la concentración que requería, que era el único indicio de que aquellas mujeres embebidas en el amor de Jesús tenían una alma. Además, les agradecería que esa insistencia es la precesión de los caracteres, la hubiera conducido a los libros y a la decisión de estudiar el próximo año letras. Pensaba geología, dijera que va a ser un pregado en piedras. Pensaba en lo mucho que cambiaría su vida cuando fuera a la universidad. Se imaginaba perdida en una enorme biblioteca, charlando durante horas con fundadores empedernidos que no pararían de hablar, escribiendo síntesis de las grandes teorías, habitando en una casa donde la gente te escucha y no te mira más que para hacer saber que está viendo la inteligencia en tus ojos. Suspiró un poco de tristeza y empezó a guardar sus paquetes de esquelas y hojas en un cofre lacado. Cuando escuchó que Lourdes la llamaba desde la cocina, cerró con la llave el cofre, lo puso con cuidado en la parte más alta de su biblioteca y bajó la escalera corriendo. Al llegar a la cocina, Lourdes la recibió dándole palmadas de alegría, jalándola con cierta brusquedad hacia el patio trasero. Cuando por fin pudo ubicar lo que Lourdes le señalaba, Juana entendió que el motivo del escándalo era de Nefertiti, su gata Abisinia. Estaba dando a luz. Quiso pensar en la seguridad de la naturaleza, en el milagro de la vida y en otros tópicos similares, pero lo único que sintió fue asco al ver cómo una masa cubierta de sangre y sebo se habría pasado a través de ese pequeño orificio, hasta caer en el cojín como un bollo, bastante apestoso, que se iba desenrollando y la gata lo lambía con paciencia y con constancia de escultora hasta convertirlo en un gatito tierno. Para ese momento ya había 4 gatitos sonolientos, incluyendo el alumbramiento
que había presenciado. Se quedaron esperando un rato, pero parecía que no iba a haber más partos. Lourdes se agachó para arrastrar el cojín con los gatos hasta un lugar del patio, en el que no les diera el sol de la tarde. Y cuando se acercó, reparó en un bultico ensangrentado y encebado que estaba detrás del lomo de Nefertiti. Lo miró más de cerca y se dio cuenta de que era un gatito. ¡Ay, no! Se murió uno, dijo. Juana también se acercó y, aunque quiso compadecerse, solo pensó en la fetidez inminente, en que había que sacarlo rápido de allí antes de que invadiera la casa con su pestilencia. Las dos tenían sus rostros muy cerca de la masa amarillenta. Cuando el grito se movió, apartaron rápidamente sus cabezas, se miraron y dijeron al unísono: «¿Está vivo?». Lourdes se enderezó y se llevó un dedo a los labios, en pose indagadora. «Qué raro», decía. «¿Por qué la gata no lo habría limpiado?», preguntaba. «¿No te parece muy raro?», le preguntó a Juana, que también se levantó y le respondió que también le parecía muy extraño. «¿Será que algún otro animal lo tocó?», lanzó su hipótesis Lourdes. «Porque dicen que las palomas, cuando alguien toca sus pichones, ya no lo reconocen, incluso pueden matarlo». «Es poco probable», sentenció Juana. «Entonces, ¿qué será?», interrogó Lourdes, mientras se agachaba de nuevo para auscultar más de cerca al animalito. Lo movía con la punta del dedo y de pronto dio un salto hacia atrás, casi tumba a Juana y exclamó: «Pobrecito, ese animal está enfermo». «¿Qué tiene?», preguntó Juana, ya con un poco de compasión. «Tiene una malformación», diagnosticó Lourdes. Juana percibió una protuberancia en la cabeza del gato y quiso saber qué era. Salió corriendo y regresó con algodón y una vasija con agua, venciendo el asco que se le manifestaba en forma de una solución salina en la boca. Tomó el gato y empezó a limpiarlo con paciencia y constancia. «Suelte eso, niña, que de pronto le pega una enfermedad», refunfuñó Lourdes. Juana se limitó a mirarla con odio hasta que la empleada se refugió en la cocina. La condición con la que se encuentra este gato se llama diprosopia y, como él, los seres humanos también pueden padecer enfermedades y condiciones que los hacen diferentes, pero que son la representación de la belleza ante los ojos correctos. Las opiniones siempre serán divididas, pero ¿qué importa una opinión cuando la belleza está en el interior? Primero limpió el cuerpo y dejó para el final la cabeza. Lo hacía con mucho cuidado y empezó a descubrir que el gato tenía 4 orejas, 2 de ellas un poco más pequeñas, 4 ojos, pero un par no era ojos completos, sino como 2 párpados cerrados y nada más por dentro. La segunda nariz, aunque con menor tamaño, parecía normal, excepto que por ahí no respiraban. También tenía 2 bocas, pero la más pequeña era como una sonrisa tensa, sin bigotes. Una vez despejada toda la cabeza, Juana se dio cuenta de que el gato tenía una cara normal, aunque un poco tirada hacia la derecha, por la que el animal respiraba y abría la boca como bostezando, y otra cara más pequeña hacia el lado izquierdo de la principal, pero con la apariencia de una máscara. «Tienes 2 caras», le dijo el gato, con tono dulce, y sonriendo, se fue corriendo a su habitación y le gritó a Lourdes que se quedaría con ese gatito. La empleada ni siquiera lo miró. Ya en la habitación le hizo una cama al gato con unas toallas viejas en el fondo del ropero, junto a los zapatos. Volvió a la cocina a hervir la leche y subió a dársela al gato en pequeñas gotas en una cucharita.
Juana pensó que efectivamente tal como los pintaban los libros de primavera y a los gatos les gustaba la leche, pero se quedó bastante inquieta pensando en las consecuencias que tendría un gato, criarse con leche de vaca y pasteurizada, pero no pudo imaginarse nada. Lo miraba con una ternura que se le imponía. El resto de la tarde escribió poemas en prosa que invocaban monstruos famosos, todos los freas que había visto en las películas y en los documentales en televisión, y los que parecían en las mitologías de todas las culturas que le habían enseñado en el colegio. Estuvo invocado seres extraños con la inmensa alegría, hasta la hora de la comida, cuando Lourdes la llamó para que bajara al comedor. Durante los meses siguientes, Horus así había llamado a Juana a su gato. Creció hasta convertirse en un espécimen bastante robusto. Sus hermanos fueron entregados a familiares y su madre murió de una enfermedad indescifrable. Según el veterinario, Horus tenía un modo de andar oblicuo, con todo su cuerpo avanzando más hacia el costado derecho que hacia el frente. No era capaz de saltar ni siquiera para subirse a la cama, y las raticas, que parecían de vez en cuando detrás de las matas del patio, se paseaban tranquilas, en ocasiones incursionando hasta la cocina, porque Horus nunca las atrapaba. Mandaba su garra siempre a destiempo o hacia el lugar equivocado, haciendo círculos bruscos con su cabezota, y muchas veces se desequilibraba y caía de costado. Juana observaba sus fallidos intentos de cacería, se reía y sentía que su torpeza lo hacía más suyo. La mamá de Juana no paraba de denunciar a gritos la inutilidad de ese animal. Lo miraba de manera despectiva cada vez que se lo cruzaba en el corredor y cuando lo encontraba en la canasta de la ropa sucia donde le gustaba dormir en las tardes. Qué interesante cómo la naturaleza nos brinda las herramientas para identificar lo diferente, como en la historia, que la mamá de ese gato lo dejó a un lado porque sabía que venía con una condición diferente. También se cuenta en el libro que las aves tienen la capacidad de diferenciar o no reconocer a sus crías cuando un ser humano toca uno de sus huevos. Juana dejó de sacar a Horus a la calle desde una vez que lo llevó al parque, envuelto en su cobija, cargado como un bebé, mientras le leía en voz alta un pasaje de la historia de la humanidad contada por un gato en el que Akenatón, el gato historiador, explicaba las razones de su vocación. Se acercó una señora de cabello rojo, peinado como si le salieran largas llamaradas de su cabeza. ¿Qué tienes ahí?, preguntó un gatito. Apartando la cobija, durante unos segundos la señora se quedó examinando al animal, como tratando de esclarecer qué era lo que la desacomodaba. Como tratando de esclarecer cómo era la que la desacomodaba. Cuando lo comprendió, automáticamente le asestó una palmada al gato en la cabeza, diciendo: ¡ay, qué animal tan feo! Haciendo una mueca de asco, Juana se levantó inmediatamente de la banca en que estaba. Le saltó una palmada a la mujer en la cabeza, sofocando algunas llamaradas, y le dijo: no más que usted, y se fue a casa. La noticia llegó rápido donde su mamá, que le prohibió volver a sacar ese edificio a la calle y respetar a la señora. Desde entonces, Juana prefería pasar las tardes con su gato en el patio trasero, asoleándose, mientras su mamá hacía una siesta larguísima y Lourdes veía las telenovelas. Se ponía una camisilla y una pantaloneta y descalza se estiraba a recibir el calor que producía como una especie de chispatazos ardientes en sus piernas y en sus brazos, pensando que ahora no se burlarían de ella por blancuzca, sobre todo en las clases de educación física, o podría inventar
que había ido de vacaciones a la playa, o recibiría algún piropo de los muchachos del colegio militar que se apostaban en la esquina de la pastelería a ver pasar a las niñas del Rosario. Pero los piropos le causaban un poco de tristeza, no porque le hicieran cumplidos muy directos y bastante gráficos para su gato, sino porque no sabía qué hacer con ellos, como si le regalaran unos guantes a alguien que solo tiene 3 dedos en cada mano. Y cuando pensaba en cosas de este estilo, miraba a Horus, que dormitaba en su cobija al lado de ella. El gato no parecía darse por enterado de todo lo que Juan hacía con él. Ella lo cargaba, lo acostaba patas arriba, le hablaba de lo que había pasado en el colegio, lo consolaba de los reiterados desprecios a los que lo sometía su mamá. Le explicaba que esos desaires eran culpa de su idiotez egocéntrica, que nunca había entendido a los seres diferentes a ella, ni a nada que estuviera fuera del campo de visión de su ombligo. Pero no te preocupes, que yo te entiendo, le decía Juana a Horus. Los relatos en El gato de 2 caras abarca diferentes puntos de vista en donde lo absurdo, lo monstruoso y lo arriesgado representa toda aquella belleza que se encuentra en el mundo. Hoy en el tip literario aprenderemos la diferencia entre asar con S y asar con Z. Asar con S hace referencia a la preparación de alimentos. Por ejemplo, pongamos a asar la carne para la cena. Asar con Z hace referencia a los hechos que pasan por casualidad. Por ejemplo, elige un premio de esos al azar. Esto ha sido todo en esta entrega de Estación Literaria. Espero se hayan entretenido como siempre y hayan descubierto que la belleza no tiene fronteras y que todos somos bellos ante los ojos correctos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.